Bienvenidos al estudio bíblico y hoy vamos a entrar en esta sesión de preguntas y respuestas en cuanto al bautismo en agua. Si están listos, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves, y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Amados, es un gozo estar juntos y estamos estudiando el bautismo en agua. Hoy estamos respondiendo a preguntas, a inquietudes, a dudas de muchas de las cosas que nos han escrito sobre el bautismo. Pastores, ministros, evangelistas, personas que nos han escrito y también creyentes y que han tenido muchas dudas en cuanto a todo lo que tiene que ver con el bautismo en agua. Y de una vez vamos a comenzar por la primera pregunta, y es la base para todo. Y es, ¿qué es el bautismo en agua? ¿Qué es el bautismo en agua? Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo acá y me lo voy a llevar a Romanos capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 3. Este texto nos va a decir exactamente lo que es el bautismo en agua. No, escuche bien, yo dediqué un estudio bíblico completo a esta respuesta, solamente a esta respuesta que es el bautismo en agua, y ahí hablé de la historia. Nos fuimos al Antiguo Testamento y vimos lo que fue la doctrina del lavamiento, lo que fueron los bautismos, la doctrina de bautismos, la práctica que había dentro del judaísmo. Hablamos del bautismo de Juan el Bautista, hablamos del bautismo del Espíritu Santo, y bueno, estuvimos bastante tiempo enseñando sobre lo que es el bautismo en agua. Acá lo voy a responder de una manera más corta, más ligera, pero usted puede siempre ir y revisar el estudio que tuvimos sobre el tema en el inicio del estudio de todo lo que es el bautismo en agua, ¿sí? Cuando terminemos hoy aquí, usted puede ir. El bautismo en agua es una ordenanza establecida por Jesucristo que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es un acto externo que refleja una realidad interna, la fe del creyente en Jesús como Salvador. Y vamos a hablar aquí al texto en Romanos capítulo 6, dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, quiere decir sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está el texto claramente diciéndonos qué es el bautismo en agua. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué sucede, amados? Cuando usted nace de nuevo, cuando usted cree en Jesucristo, usted es sellado con la promesa del Espíritu, usted es sellado con el Espíritu Santo. Cuando usted es sellado con el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Usted es introducido al cuerpo de Cristo. Y eso lo hemos tocado una y otra vez. Hemos sido introducidos, hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados en Él, al cuerpo de Cristo, y hemos sido también bautizados en su muerte. En otras palabras, morimos al antiguo hombre, morimos al pecado, morimos al mundo, morimos a la carne, morimos a los deseos pecaminosos del pasado, y nacimos de nuevo, nueva vida, resucitamos, salimos de las aguas, ahora en Cristo. Todo esto, cuando usted ve que en una iglesia se está bautizando a alguien y lo sumergen en un estanque o una piscina o un bautisterio, como se decía antiguamente en las iglesias, tenían el bautisterio ahí detrás de la plataforma, detrás del púlpito.
sea donde sea, o en un río o en el mar, donde sea que usted haya sido bautizado, en ese momento usted está dando un testimonio público de algo que sucedió espiritualmente. Usted está diciéndole al mundo, ya yo fui sumergido, ya morí con Cristo y nací a vida nueva. Entonces, eso es lo que usted hace. Y al ser sumergido en agua, usted está dando testimonio público de lo que ha ocurrido en su vida espiritualmente. Ese es el bautismo en agua, pero si usted quiere detalles y ver un buen rato, creo que es más de 1 hora, aquí le voy a dejar el enlace y usted puede profundizar más en todo lo que se relaciona con las bases de lo que es el bautismo en agua. Gloria a Jesús. Vamos a la pregunta número 2. ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Eso es una buena pregunta que nos ha llegado bastante. Sí. No. La salvación es por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir el texto que usted es salvo por gracia, por medio de la fe, y aún la fe que necesitaba para ser salvo, dice el texto, y dice, y esto no de vosotros. Dios le dio la fe que usted necesitaba para ser salvo. Es una obra totalmente de gracia. Es un regalo de Dios. Sí, usted no hizo nada para ganarse esa salvación. Entonces, bautizarse en agua no salva. Sí, usted se puede dar cuenta, por ejemplo, ahí el ladrón en la cruz, el que estaba al lado de Jesús ahí en la cruz, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta persona nació de nuevo, esta persona vino a Cristo, creyó en Cristo y no se bautizó, no tuvo la oportunidad de bautizarse. Una persona que nace de nuevo, viene a Cristo y no tuvo la oportunidad de bautizarse, de todas formas, va a estar en la presencia de Dios porque fue salvo por gracia. Ahora, esto no quiere decir que usted no dé el próximo paso, después de haber creído, el próximo paso de decirle al mundo que usted es un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque es importante Jesús. Por eso dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, o bautizándolos como leímos en Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, creíste y fuiste bautizado. En el orden de las cosas, sabemos nosotros que una persona es primero, y lo voy a poner aquí en pantalla, primero es un seguidor de Jesús, primero crees y después es bautizado. Quiere decir que tú puedes creer, y si te mueres en el momento en que enseguida que creíste, unos minutos después de haber creído, un momento después en que haberte creído, estás con el Señor, presente, ausente del cuerpo, presente con Cristo. En otras palabras, estás con Cristo. Sí, pero si no te moriste y seguiste viviendo acá y ya llevas 1 día, 2 días de haber nacido de nuevo y estás vivo, yo digo, bueno, da el próximo paso y es decirle al mundo qué fue lo que sucedió espiritualmente en tu vida, que ya tú espiritualmente ya moriste, ya resucitaste con Cristo, ahora se lo vas a mostrar al mundo por medio del bautismo. Hechos, si usted viene conmigo, capítulo 2, dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué sucedió aquí? Primero recibieron la palabra, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiere decir que ese es el orden. Primero creyó, usted primero creyó y después fue bautizado. Ese es el orden, ¿sí? Vamos a otra pregunta, es la número 3. ¿Cuándo debe una persona bautizarse? Sería un poquito de redundancia, ¿no?
Pero aquí está. ¿Cuándo debe una persona bautizarse? El bautismo debe seguir la conversión genuina. ¿Sí? La Biblia siempre enseña que se bautizaban los que habían creído, y eso lo vemos una y otra vez en el texto. ¿Sí? Voy a otra vez a poner el texto acá, que ya lo puse antes. Venga conmigo acá. Y dice aquí, así que, eso es Hechos capítulo 2, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En otras palabras, primero recibieron la palabra, dijeron que sí, creyeron en Jesús y luego fueron bautizados. Ese es el orden. Este es el orden que el texto nos enseña. Sí, entonces ahí está. Primero creyeron y luego fueron bautizados. Si usted se va al recuento de la narración de Felipe y el etíope, nosotros vamos a ver el mismo principio. Se lo voy a poner aquí en la guía de estudio. Dicho sea de paso, si no tiene la guía de estudio, descárguela. Es totalmente gratis y ahí están todas las preguntas y respuestas que estamos tratando hoy. Sí, venga conmigo acá a la guía de estudio y dice el texto aquí, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y estoy leyendo en Hechos capítulo 16, verso 31 al 33. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que dice Felipe? Primero hay que creer. Usted no puede bautizar a una persona si no ha creído. Sí, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la confesión. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y bueno, dice aquí el texto, y le bautizó. Sí, vamos a ver otro texto más. Y está en Hechos 16, del versículo 31 al 33. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerda del evento de Pablo y Silas que estaban presos ahí en Filipo? Que los habían puesto en la prisión y se acuerda que vino un terremoto, ellos estaban cantando himnos. Eso es lo que usted hace cuando está padeciendo por causa de Cristo. Estaban cantando himnos y vino un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y se cayeron las cadenas y bueno, los prisioneros no huyeron, usted sabe el recuento entero, pero estaba el carcelero, él se iba a suicidar porque él dijo, se me van los presos y pues voy a pagar con mi vida. Y Pablo le dijo, tranquilo, no te hagas daño. Bueno, él no dijo la palabra tranquilo, ¿no? Eso lo dije yo. Pero, y aquí está el mandato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esto no es automático. Hay gente que cita en el verso y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pensando de que cuando tú crees, toda tu casa es salvo. No es así, porque el texto dice aquí, el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En otras palabras, tuvieron que escuchar la palabra de Dios. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O primero creyó y después fue bautizado. Eso nos dice a nosotros cuál es exactamente el orden para que no quede duda. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Debe una persona ser adulta o puede bautizarse un niño? En otras palabras, así nos hicieron la pregunta. ¿Debe una persona ser adulta para bautizarse o puede bautizarse un niño? Nosotros practicamos lo que se conoce en teología como el credo bautismo. En otras palabras, primero creemos y después somos bautizados. Esto también se puede interpretar como bautismo de creyentes. Nosotros creemos que una persona tiene que primero creer. Un infante no puede creer. Entonces, a eso se conoce como el pedobautismo. En otras palabras, el bautismo infantil. Y usted lo va a ver en algunas iglesias protestantes, no solamente en la iglesia católica, usted va a ver en algunas iglesias luteranas, algunas iglesias protestantes que bautizan a los niños, los cristianizan, dicen ellos.
Pero nosotros no creemos eso porque nosotros creemos que una persona tiene que estar consciente. Ya hemos enseñado la costumbre dentro de la iglesia primitiva que primero creían y después eran bautizados. ¿Sí? Si usted se va a Marcos capítulo 16, se lo voy a abrir aquí en pantalla. Marcos 16, dice el texto. Marcos 16, versículo 16 y 17 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero creyere, diga conmigo, primero creyere y después es bautizado. Mas el que no creyere será condenado. Ahora la pregunta es, ¿puede un niño o un infante creer? No, todavía no tiene conciencia. Ahora, quizá un niño ya grandecito, niño, qué sé yo, esa conciencia llega en diferentes momentos a diferentes vidas. A algunos les llega más jóvenes, a otros les llega ya un poco mayores. Pero hay personas, hay niños que 10, 11, 12, 13 años ya entienden el evangelio y creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y hay evidencias de que son nacidos de nuevo. Mire, yo a los 7 años yo sabía que el Señor me había llamado a predicar el evangelio. A los 7 años de edad ya yo lo sabía. Entonces hay niños que a edad temprana ya entienden, son llamados por el Espíritu Santo y son salvos. En ese caso sí, pero no son infantes. No, bautismo de niños pequeños recién nacidos no es bíblico. Sencillamente así. ¿Sí? Entonces ahí está. Sí, lo vimos en Marcos capítulo 16. Vamos a otra pregunta. Es la número 5 acá, en la guía de estudio. Y es una pregunta que nos ha llegado. Y dice la pregunta: ¿cómo debe hacerse el bautismo? En otras palabras, ¿cómo se practica el bautismo? ¿En qué manera se hace? Nosotros creemos que el bautismo bíblico es bautismo por inmersión completa en agua. En otras palabras, el creyente, la persona que ya creyó en Cristo, es sumergida completamente en agua. Esto es contrario a la práctica del bautismo por aspersión. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica que a los niños, que de hecho ya le dije anteriormente que nosotros no bautizamos infantes, pero usted ve a la criatura, lleva unos días de nacido, lo llevan allá, vienen los padrinos y toda esa cuestión, y lo pone, y entonces con una copita chiquita, le echan un poquito de agua en la cabeza al niño y le hacen ahí la señal de la cruz. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El bautismo es en agua, dentro del agua. La palabra bautismo significa baptizo en el griego, que se puede traducir como sumergir. Eso lo vimos nosotros en el capítulo 6 de Romanos, verso 4. Ya se lo leí anteriormente. Usted lo puede ver acá. Venga conmigo aquí a Romanos, capítulo 6. Se lo voy a poner en pantalla. Capítulo 6. Y dice el versículo, vamos un poquito atrás acá. Y vamos al versículo, vamos aquí. El versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en su muerte? Ese es el bautismo real. En otras palabras, lo que sucedió espiritualmente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. En otras palabras, ahí está la representación de lo que sucede espiritualmente. Sí, somos sumergidos. Ahí está la palabra baptizó, del griego, que quiere decir sumergir. Si fuéramos a leer este texto así, de esa manera, dice los que son sumergidos, diría la palabra
correctamente, ¿sí? La inmersión refleja la muerte, sepultura y resurrección del creyente con Cristo. Por tanto, otras formas como la aspersión o el derramamiento no se representan adecuadamente, no son representadas adecuadamente. Ahora, si usted viene conmigo a Mateos capítulo 3, verso 16, y se lo voy a poner aquí en pantalla, vamos a ver qué dice el texto más a profundidad sobre lo que es el bautismo por inmersión. Aquí está el texto. Lea conmigo, vamos a ir despacio, ¿sí? Jesús, después que fue bautizado, aquí se traduciría sumergido, subió luego del agua. Subió. ¿Por qué subió? Porque había bajado a las aguas. Y ese es algo que nosotros vamos a ver en los textos. ¿Usted se acuerda ahí Felipe, cuando iba en el camino y se encontró con el etíope, que era eunuco? Dice que descendieron al agua o a las aguas. En otras palabras, fueron dentro de las aguas. Si no era así, no tenía que descender. Le hubiera echado un chorrito de agua en la cabeza a Felipe ahí, al eunuco, y ya hubiera sido suficiente, ¿no? Igual acá, cuando Jesús fue bautizado, dice que subió del agua. La pregunta es, ¿por qué tiene que subir del agua? Si es por aspersión, no se necesita tanta agua. ¿Sí? Entonces, ahí está correctamente el texto. Vamos a Juan capítulo 3, vamos a ver algo más aquí. Juan capítulo 3, versículo 23. Dice aquí el texto, dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Ahí está. Que sí que Juan escogió un lugar para bautizar y era su costumbre. Dice la palabra que lo hacía ahí en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas. ¿Por qué muchas aguas? Porque había que sumergir a los que estaban siendo bautizados. Si no es así, no necesitaba muchas aguas. Pudiera estar en cualquier lugar donde hubiera un poquitito de agua y agarrar un chorrito de agua y se lo echaba en la cabeza. Y ya con eso era suficiente. Pero no es así. Buscaba que hubiera muchas aguas. ¿Por qué tenía que haber muchas aguas? Porque tenía que ser, ¿qué? Sumergidos. Sí, por eso dice el texto ahí en Romanos capítulo 6, verso 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dice que somos sepultados. Entonces, alguien que muere, ¿cómo es que hacen la sepultura? ¿A dónde lo llevan? Bajo tierra. En otras palabras, hay que sumergirlo. Sí, tiene que ir a profundidad. Esas son algunas de las razones por las cuales creemos nosotros que el bautismo debe ser por inmersión completa en el agua y no por aspersión u otros métodos, ¿no?, que existen por ahí. Y ahí vemos el ejemplo claramente, ¿sí? Gloria a Jesús. Vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta, y es la número 6, aquí en la guía de estudio de las preguntas que nos han llegado. ¿Quién puede bautizar a otra persona? En otras palabras, tiene que ser ministro o cualquier hermano puede bautizar a alguien. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No hay un mandato explícito sobre quién debe realizar el bautismo. Los bautistas tradicionalmente reservan esta responsabilidad a pastores o líderes reconocidos por la iglesia local. Yo hablo de los bautistas porque yo estudié en el seminario bautista, fui educado por los bautistas, aunque he trabajado interdenominacionalmente por décadas, y usted lo sabe. Pero yo en esto estoy completamente de acuerdo con la manera en que lo creen las iglesias bautistas, ¿sí? Y muchas otras iglesias, por ejemplo, en las asambleas de Dios se practica de la misma manera, y otras denominaciones, otros grupos que conocemos de la misma manera. Y es esto. Tradicionalmente reservan la responsabilidad a algún líder. Y eso lo vamos a ver ahí en Juan. Vamos a la guía de estudio rapidito. Venga conmigo acá.
Y dice Hechos, vamos a Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42. Dice, fíjense lo que dice el texto claramente aquí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y en las oraciones. En otras palabras, y aquí yo le pongo escrito lo que pienso, porque aquí vemos la presencia en este bautismo, vemos la presencia de los apóstoles. Dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que quiere decir que estaban presentes los apóstoles ahí en lo que es el bautismo. Esa es una. Otra razón sería muy práctica y lógica. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que usted tiene que tener cuidado. Que cualquier persona, un niño espiritual, un neófito, que no está constante en el camino, ande bautizando gente por ahí por su cuenta. Y después deja de hacer lo que está haciendo y como fue engañado, se desvió, quizás no estaba ni salvo. Y entonces hay dudas en la mente del que fue bautizado. Dice, bueno, yo a mí que el que me bautizó ni creo, ya no está aquí. Entonces eso puede quizás afectar la conciencia del que fue bautizado. Por eso yo creo que es importante que haya una autoridad bíblica, alguien que es probado. No, ¿tiene que estar ordenado? No necesariamente. La Biblia no lo dice, el texto no dice en ningún lugar de que una persona tiene que estar ordenada por una denominación para bautizar. No, pero yo creo que tiene que haber cierta autoridad espiritual, tiene que haber ministerio para que tenga peso eso que se está haciendo, ¿sí? Nosotros no vemos en la iglesia primitiva a cualquier persona bautizando a cualquier persona. Nosotros vemos a Pedro bautizando allá. Nosotros vemos a Felipe bautizando. Vemos a Pablo que bautizó a unos poquitos, porque dice que el Señor no lo llamó a bautizar. Pero siempre son apóstoles o autoridades. En el día de hoy, que muchos quieren ser apóstoles y se autodenominan apóstoles. Eso sería un problema. Pero porque los apóstoles tuvieron el trabajo de establecer la fundación, el fundamento en la iglesia, y el fundamento se pone una sola vez en una casa. Si usted tiene dudas sobre eso, yo tengo bastante acá en el canal, bastante explicación sobre eso. Tengo ahí un video dedicado a eso específicamente, ¿sí? Vamos a la pregunta que sigue, y es la número 7. Dice, ¿qué pasa si fui bautizado en otra iglesia o religión? Yo he tenido que lidiar con esto en mis días de pastorado. En una ocasión, una hermana que llegó y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Ya estaba saliendo, fue en el estacionamiento de la iglesia, ¿no? Nunca se me olvida. Dice, hermano, yo le pregunto que para bautizarme, dice, yo llevo en el evangelio muchos años, llevaba como 20 o 30 años en el evangelio. Y yo le dije, ay, qué raro que se quiere bautizar. Díceme, ya yo fui bautizado, pero fui bautizada en el nombre de Jesús solamente porque ella era parte de una secta, de un grupo que bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Ya yo le voy a explicar aquí en este estudio por qué razón, en más detalles, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ella me dijo eso. Dice, pero en otra iglesia donde yo fui miembro también, ahí me bautizaron en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, fui bautizada de las dos maneras y luego fui miembro de no sé qué otro lugar y también me bautizaron. Yo le dije, mira, ya te mojaron bastante y hay bastante agua. Tú eres creyente, llevas muchos años de creyente, ya te bautizaron por inmersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, para ser parte de este grupo, de esta congregación, no necesitas bautizarte. Verdaderamente, ¿para qué? Si ya lo hiciste. Hay creyentes maduros que fueron bautizados en un lugar y luego se movieron a otra congregación. Usted no puede bautizar a alguien cada vez que se mueve de una congregación a otra, ¿sí? Vamos a enfatizar un poco más en esto con el texto. Venga conmigo a la guía de estudio y le voy a dar el texto bíblico aquí. Dice Hechos, capítulo 19, verso 3 al 5. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron,
en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. En otras palabras, ese sí era otro bautismo. ¿Se acuerda que le hablé en el estudio bíblico anterior sobre lo que es el bautismo y le expliqué a usted lo que eran los lavamientos antiguos y lo que era el bautismo de Juan? Dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. En otras palabras, ¿en qué fuiste bautizado? Bueno, fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, en el bautismo de Juan. Sí, pero entonces Pablo dice, bueno, eso no cuenta. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo en el nuevo pacto no es un bautismo de arrepentimiento, es una confirmación de alguien que ya nació de nuevo. Arrepentimiento en ese sentido era la doctrina de arrepentimientos, como lo leímos en el capítulo 6 de Hebreos, versos 1 y 2. ¿En qué consistía eso? En que todo el tiempo estaban lavando y todo el tiempo estaban arrepintiendo. Juan, no vemos que bautizar a la gente múltiples veces, pero ahí dice el texto, bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, en otras palabras, en futuro, en aquel que vendría después. Ese bautismo de arrepentimiento consistía en creer, arrepentirse de sus pecados y creer en alguien que todavía no había sido manifestado. Pero ahora estamos hablando del bautismo ya que Cristo murió y resucitó. En otras palabras, fue sepultado y resucitó. Como tú penetras al agua, inmersión, y sales del agua. En ese caso. Sí. Entonces dice el texto aquí, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados. Quiere decir que primero creyeron y luego fueron bautizados. En el caso aquí, en el nombre de Jesús, le voy a aclarar exactamente lo que significa esto. Esto no quita el mandamiento de que Jesús nos da, la ordenanza de que predique el evangelio y el que cree lo bautices en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, una cosa no quita la otra y se lo voy a explicar en detalles cuando llegue a esa pregunta. Sí. Pero bueno, aquí lo que dejamos establecido es que primero si una persona creyó y fue bautizado en otra iglesia, bueno, fue bautizado por inmersión en nombre del Padre y del Espíritu Santo, no necesita ser bautizado otra vez. Ahora, si viene de una religión que no es cristiana, por ejemplo, estos venían de Juan, del bautismo de Juan, eso no cuenta. Si alguien fue bautizado y era parte de un culto, de una religión que no es cristiana, y entonces se convierte a Cristo, y viene al cristianismo, entonces sí tiene que ser bautizado otra vez. O a alguien que lo bautizaron siendo niño, cuando no sabía lo que estaba haciendo. Y ahora es adulto, creyó en el Señor Jesucristo, ahora es bautizado. ¿Por qué razón? Porque ahora ya cree. Cuando era niño no tenía conciencia, no creía. Entonces ese bautizo de niños no cuenta. La persona tiene que primero creer para ser bautizado, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? En este caso, si alguien viene de otra religión o de otra creencia, pues sí se tiene que bautizar de nuevo. Pero si viene de otra denominación cristiana, de una iglesia cristiana donde se convirtió y simplemente se movió a otra iglesia, a otra denominación, no tiene que bautizarse otra vez. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús con eso? ¿Sí? Vamos a la otra pregunta y es, ¿qué diferencia hay entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo? De esto hablé la semana pasada en detalles. Sí, el bautismo en agua es simbólico, aquí lo tengo escrito en la guía de estudio, y externo. Mientras que el bautismo en el Espíritu Santo es una obra interna que ocurre al momento de la conversión. 1 Corintios 12:13. Sí, vamos a ponerlo ahí en pantalla. Vamos a poner el texto en pantalla de una vez para poder leerlo ahí. Dice, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos? Todos bautizados en su cuerpo. En otras palabras, cuando creímos, fuimos todos bautizados en su cuerpo, en su cuerpo. Esa es la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Regrésese a la sesión anterior, la sesión de la semana pasada, y usted ahí va a ver más explicación sobre esto en más detalles. Sí, gloria
a Jesús. Vamos a otra pregunta, al número 9 acá en nuestra lista de preguntas y respuestas. ¿Qué debo hacer antes de bautizarme? En otras palabras, ¿debo arrepentirme de mis pecados? ¿Hay algún tipo de preparación? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Bueno, primero tienes que ser salvo. Una persona no puede ser bautizada si no ha nacido de nuevo. Y nosotros vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Venga conmigo ahí, ábralo ahí en su Biblia. Pedro, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos. Primero arrepiéntete. En otras palabras, arrepentimiento y fe. Y es lo que vemos en texto tras texto. Primero hay que creer, ya lo he dicho anteriormente, y luego somos bautizados. O sea, es indispensable que una persona sea creyente antes de bautizarse, ¿sí? Ahora, después que es creyente, ¿qué más tiene que hacer? Bíblicamente, todo el requerimiento que hay para que una persona sea bautizada en agua es que haya creído. O sea, hay iglesias que empiezan a añadir cosas y le dan una lista de cosas. Hay iglesias que te dan un libro de cosas y te dicen, aquí está, tienes que aprenderte todo esto y tienes que cumplir todo esto. Algunos hasta le dicen a los creyentes que tienen que diezmar antes de que sea una cantidad de cosas. Y lo que hacen es poner barreras, amados, que no son bíblicas. Ahora, si una persona está en pecado, yo le voy a hablar de eso. Si una persona está en pecado, si una persona está viviendo en fornicación, bueno, entonces usted como pastor, usted puede ayudarle a dejar eso atrás, sí, y a comenzar a vivir una vida en Cristo, entonces lo bautiza. Porque esto tampoco quiere decir que bautiza a todo el mundo, que se encapriche en bautizarse, no. Pero bueno, cuando una persona nace de nuevo, ahí hay testimonio de que es nacida de nuevo. Hay fruto. Usted lo conoce por el fruto. Entonces, si hay fruto de que una persona ha nacido de nuevo, bueno, eso yo creo que es suficiente para bautizarlo en agua, ¿sí? Vamos a otra pregunta. Número 10. ¿Puede una persona vivir en pecado y bautizarse? Esto tiene relación con algo que dije antes, ¿sí? Si alguien está viviendo deliberadamente en pecado sin intención de cambiar, no debe ser bautizado. Deliberadamente es como alguien, por ejemplo, que vive en unión libre, que no está casado, o alguien que anda por ahí adulterando, o alguien que anda en borracheras y en mal testimonio y en cosas que no son de buen, que no hablan bien del carácter cristiano. Bueno, entonces esa persona es posible que no ha sido salva. Sí, entonces bautizarla, yo digo, ¿para qué? Si la persona todavía no ha dado testimonio de que ha nacido de nuevo, ¿no? Ahí está Hechos capítulo 3, verso 19. Dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios o la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que ver la evidencia de que alguien nació de nuevo, de que alguien verdaderamente es un hijo de Dios. Entonces lo bautiza. Si alguien está viviendo en el mundo y haciendo las cosas del mundo y una vida desordenada, no, usted lo va a dañar más bien si lo bautiza, porque se va a engañar a sí mismo, ¿sí? Vamos a otra pregunta, la número 11. ¿Puede alguien que vive en unión libre o sin casarse bautizarse? Ya eso lo mencioné anteriormente, pero vamos otra vez. No. Mientras persista en esa condición. Desde una perspectiva bíblica, alguien que vive en unión libre es vivir en fornicación, lo cual es incompatible con el arrepentimiento verdadero. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. Sí. Vamos al texto. Vamos a leerlo aquí en 1 Tesalonicenses. Lo voy a abrir aquí en la guía de estudio. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3 al 5. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No todos los gentiles, porque hay gentiles creyentes. Está hablando de los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, alguien que vive en unión libre, no, primero cásese. Porque si tú dices que fuiste salvo, pero continúas haciendo eso, que es fornicación, entonces no hay testimonio ahí de que haya sido salvo. ¿Sí? Eso se tiene que arreglar. En amor, es bueno que el pastor lidie con eso. Y si usted es una persona que está viviendo en unión libre y usted se quiere bautizar, vaya con el pastor. Si usted cree que usted ya nació de nuevo, usted se entregó a Cristo y por desconocimiento todavía no entiende, pero yo creo que el Espíritu Santo que está dentro de usted le va a guiar y le va a decir, mire, por alguna razón está haciendo la pregunta. Desde el momento que está haciendo la pregunta es que hay dudas ahí. Sí, usted sabe que algo no está bien y ese es el Espíritu Santo que está dentro de usted diciéndole, no, tienes que arreglar esto. ¿Sí? O sea, un ministro que los case y entren a ese estado bíblico. Sí, esa es la voluntad de Dios, que cada uno tenga su propia esposa. Esto me lleva a algo que me sucedió hace años atrás. Estaba yo predicando en el campo misionero y llega un varón y cuando yo hago el llamado a salvación, este varón, nunca se me olvida este varón, esto fue en México, y él tenía un sombrero grandote así, tenía unas botas y un bigotón grandote, algo muy clásico, ¿no? Era un ranchero, era alguien que trabajaba como ranchero. Y vino y levantó las manos y se entregó a Cristo, hizo la oración, lo guié al Señor con todos los que vinieron esa noche, vinieron varios a Cristo esa noche, cuando hice el llamado, y vino y confesó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y creyó en el Señor. Con lágrimas en los ojos. Y entonces al otro día viene a hablar conmigo, al día siguiente, y dice, hermano Pérez, quiero hablar con usted, tengo un problema muy grave, yo necesito solucionarlo. Y entonces, mire, pastor, escuche bien, porque se me hace muy interesante. ¿Cómo respondería usted a esto que yo le voy a decir? Porque esto es lo que él me dijo. Y la pregunta mía con usted es, ¿cómo usted respondería? Porque hay consejerías que son difíciles. El hombre me dice, mire, hermano, yo tengo 2 esposas. Estoy en México. Tengo 2 esposas y la cosa es que tengo 2 casas, dice. Y tengo no sé cuántos hijos con cada una. Quiere decir que tenía hijos simultáneamente con las 2 esposas. Tenía 2 casas. El hombre era polígamo. Tenía 2 casas y tenía una cantidad de hijos con una esposa. Yo no recuerdo la cantidad porque esto hace muchos años, hermano. Esto hace más de 30 años. Tenía una cantidad de hijos con una esposa y tenía una cantidad de hijos con la otra esposa. Tenía 2 esposas y me dice, ya me entregué a Cristo. ¿Qué hago? Yo le pregunto, bueno, ¿cuál de las 2 es con la que primero se casó? Le dije yo. Amado, yo ni recuerdo, dice. Pero ¿con cuál? Hay una que es esposa y la otra es concubina, en otras palabras. Una llegó primero. El hombre no me sabía decir, dice, es que yo ni me acuerdo, dice, yo creo que al mismo tiempo, no me acuerdo cuál vino primero. Hace muchos años llevaba una vida con ellas y tenía hijos ya grandes. El hombre practicaba la poligamia. En otras palabras. Mi pregunta para usted, pastor, es, ¿cómo le respondería usted? Si esta persona dice que se entregó a Cristo y quiere bautizarse, ¿cómo resuelve usted esto? ¿Cómo lo va a resolver? Sí, ¿cuál es el consejo que usted le daría? Esta se la voy a dejar a usted. Esto es comunidad. Sí, quizás después yo venga y le diga a usted qué fue lo que hice y cómo le respondí. Pero por el momento se lo voy a dejar así y le voy a preguntar a ustedes, ministros que están aquí o creyentes que llevan tiempo en el Evangelio, ¿cómo usted le respondería a una persona que viene y le dice a usted que está viviendo en la poligamia, que está practicando, que tiene 2 casas, 2 esposas y yo no sé con cuál ritual, digamos, se casó dentro de donde viene, ¿no? Porque acá en Estados Unidos hay sectas que practican la poligamia y hay un hombre que tiene varias esposas y verdaderamente el problema le puede llegar a usted, que alguna de estas personas se entregue a Cristo y venga con usted y le haga la pregunta. ¿Cómo le respondería a usted? Se lo dejo ahí, déjenmelo saber ahí en los comentarios, ¿sí? Pero volviendo otra vez a la pregunta original, ¿puede alguien que vive en unión libre o sin casarse bautizarse? La pregunta es, no. ¿Por qué bautizarías a alguien que está fornicando? Primero, ayúdale a que se case y luego, después, le bautizas.
De esa manera está en paz con su conciencia también, ¿sí? Vamos a la otra pregunta que sigue, sería la 12 en esta lista. ¿Puede una persona que fue bautizada luego perder su salvación? Nosotros creemos en eterna seguridad, hermanos. El creyente genuino está salvo y la salvación es eterna. Salvación es eterna. Pero vamos a ir al texto para poder ampliar en esto. Y le voy a pedir que venga conmigo a Juan, capítulo 10. Se lo voy a poner aquí en la guía de estudio más rápido. Juan, capítulo 10. Dice el texto aquí. Versículos 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre, perdón. Y eso es Juan 10, 28 y 29. Vamos a ver algo más de texto aquí. Estando persuadido, dice aquí Pablo, los Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿puede una persona que fue bautizada luego perder la salvación? Es muy posible que esa persona no fue salva. Hay personas que vinieron y se entusiasmaron, se emocionaron, pero no hubo en su vida transformación. Sí, se hicieron pasar por cristianos, inclusive adoptaron el lenguaje que usan los cristianos. Pero no necesariamente hay en esa vida fruto de que es una nueva criatura. Y entonces es posible que estuvo entre nosotros, pero no era de nosotros. Sí, y eso, por eso es que se fue al mundo. Pero una persona que ha sido nacida del Señor, y que ha nacido de nuevo de verdad en Cristo, persevera. Por la gracia de Dios, persevera. Es la perseverancia de los santos, que es también por gracia. ¿Sí? Entonces, ¿puede una persona que fue bautizada perder su salvación? El bautismo en agua no garantiza que una persona esté salva. Eso es lo que debía haber dicho desde el principio. Tú te puedes sumergir en agua las veces que quieras. Puede ser que no ocurrió nada y usted no fue salvo. Nunca. Bautizarse en agua en realidad no salva. Bautizarte no salva de la misma manera que bautizarte no es una evidencia que estás salvo. Tiene que haber fruto. Sí. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Espero que eso responda la pregunta. Vamos a la número 13. ¿Cuáles son los beneficios espirituales del bautismo? Bueno, aunque el bautismo no confiere salvación, el bautismo fortalece la fe, afirma públicamente la identidad cristiana y trae gozo al obedecer a Cristo, porque usted lo está haciendo por obediencia. Voy a darle un texto aquí y está en Gálatas. Venga conmigo a los Gálatas. Capítulo 3. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No está diciendo aquí, o no está hablando del bautismo en agua, está hablando del real bautismo, el bautismo que sucedió cuando usted murió con Cristo y resucitó con Cristo. Sí, en otras palabras, hay gozo en eso, sí. Está revestido de Cristo y bueno, esa es la bendición. El otro gozo es que cuando usted confiesa a Jesucristo delante de los hombres, cuando usted lo confiesa públicamente, amado, hay un gozo porque usted está siendo un testigo de Cristo. Sí, usted está testificando a Cristo con su vida. Por ejemplo, cuando usted va en el día en que lo van a bautizar en la iglesia, usted invita a sus familiares y ellos vienen. Cuando yo me entregué a Cristo, yo fui el primero en mi familia en entregarse a Cristo. Fui el primero en toda la familia. Mis hermanos no conocían al Señor, ni mis padres, ellos eran religiosos. Sí, eran católicos, pero no eran creyentes nacidos de nuevos. Ellos seguían rituales, pero no tenían evidencia ni seguridad de su salvación. Y yo fui la primera persona que vino a Cristo. Y desde el principio, los que eran ya ancianos en la fe, los que eran ya más maduros en la fe, me decían, tu familia te está observando
y tu testimonio y la manera en que tú representas a Cristo vale mucho. Y yo digo que en el día en que te van a bautizar, invitar a tu familia a que venga y sean testigos de este evento es una manera de predicarles a Cristo, una manera de hacer evangelismo con ellos. Pero le estás diciendo al mundo también que no te avergüenzas del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y después al griego. Estoy citando lo que dice Pablo, ¿sí? Dice la versión antigua, la Reina Valera 1909, dice: no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Gloria a Jesús. Me gusta esa versión. Sí. Pregunta número 14. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo en el nombre de Jesús versus en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, si usted se va al mandato de lo que la palabra de Dios dice, y lo voy a abrir aquí en la guía de estudio, Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 28, verso 19. Y esta es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un bautismo trinitario. En otras palabras, vemos ahí nosotros a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en operación en el bautismo. Sí, Jesús ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todas las iglesias cristianas por siglo, las iglesias que están dentro de la fe histórica cristiana, dentro de la ortodoxia, de las columnas de la fe genuina, siempre han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿a qué se refiere el texto cuando dice que bautizaron en el nombre de Jesús? Cuando usted ve el texto que dice en el nombre de Jesús, lo que usted está viendo ahí es que esto refleja la autoridad bajo la cual se hacía el bautismo, no la fórmula exclusiva. Lo voy a decir otra vez. Cuando dice el texto se bautizaron o los bautizaron en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús se bautizan, no está diciendo que los vas a bautizar y en el momento que los bautizas te bautizo en el nombre de Jesús. No, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está diciendo en el nombre de Jesús, usando la autoridad. Sí, cuando usted ora en el nombre de Jesús. Sí, usted le pide al Padre en el nombre de Jesús. Sí, entonces en el nombre de Jesús está hablando el texto de autoridad, no es la fórmula para bautizar. Una cosa es autoridad, dígalo conmigo, escríbalo. Una cosa es autoridad, la otra es fórmula. La autoridad es en el nombre de Jesús. Tú vas a ser discípulos en el nombre de Jesús. Tú predicas el evangelio en el nombre de Jesús. Compartes las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Haces el llamado en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, bautizas. Pero la fórmula para bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice el texto. Yo espero que esto traiga alguna aclaración porque hemos arrastrado con esa pregunta por tiempo, ¿sí? Número 15, pregunta número 15. ¿Qué sucede si muero sin haberme bautizado, aunque creo en Cristo? Ya lo mencioné antes, sí, pero vamos otra vez a Lucas. Venga conmigo a Lucas, capítulo 23, Lucas 23, vamos al versículo 42, ahí está, dice el texto aquí, y dijo Jesús, acuérdate de mí, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versos 42 y 43. Está hablando del ladrón en la cruz, que estaba ahí, habían dos crucificados, eran tres cruces, el Señor estaba en el medio, a un lado había uno, a un lado había otro. Al otro lado estaba el otro. Y él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta persona no fue bautizada, no tuvo tiempo
para bautizarse. De la misma manera que cuando predicamos el Evangelio, de esa misma forma, si una persona creyó y no tuvo tiempo para bautizarse, está salvo. Está salvo, amado. Yo tuve el caso, es más, lo he tenido más de una vez, que le he predicado el Evangelio a personas en su lecho de muerte y se han entregado a Cristo. Y esto me ha sucedido varias veces, que he llegado a tiempo y he orado con ellos y se han entregado a Cristo y no fueron bautizados. No fueron bautizados ni por inmersión, ni en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No fueron bautizados en agua. Y yo sé que están con Cristo. Gloria a Jesús. Uno de ellos es mi padre. Yo le prediqué el Evangelio en su lecho de muerte. Mi papá no creía en el Señor. Él creía a su manera, como dicen por ahí, ¿no? Pero él nunca había dado un testimonio de haber nacido de nuevo. Él tenía sus rituales y, mire, por años, inclusive a veces se oponía a lo que yo hacía de estar tiempo completo sirviendo al Señor en las misiones. Él no lo entendía, él nunca entendió. Mi papá nunca entendió hasta que ya estaba mayor de edad. Porque en su lecho de muerte él me dijo, le doy gracias a Dios que tú nunca me escuchaste y hiciste lo que tenía que hacer y obedeciste a Dios y has predicado el Evangelio. Hasta me dijo que estaba orgulloso de mí, pero fue en su lecho de muerte que me lo dijo. Por años él se opuso a que yo estuviera predicando el Evangelio. Pero ahí en su lecho de muerte se entregó a Cristo. Yo lo guié al Señor y oramos y él se entregó a Cristo. ¿Sí? Esto ha pasado varias veces en mi vida. Ha pasado con otros familiares, ha pasado con personas que son familiares de miembros de la congregación que en su lecho de muerte fui y les prediqué el Evangelio y se entregaron a Cristo y nunca se bautizaron. Y yo sé que están con el Señor. Habiendo dicho esto, si tú has creído sinceramente en Cristo y eres salvo, y no hayas tenido la oportunidad de bautizarte, el bautismo es un mandato, es una manera en que tú confirmas, das testimonio público de lo que ha sucedido en tu vida, ¿sí? Si tienes la oportunidad, hazlo tan pronto en cuanto puedas. Y eso es muy importante, ¿sí? Bueno, amados, vamos a cerrar esta sesión, pero todo el estudio completo en detalle sobre el bautismo en agua se va a encontrar aquí. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo su vida.